Muy buenos días, queridos hermanos, amigos. ¿Cómo han estado? A mí siempre me gusta hacer esa pregunta. ¿Cómo han estado? Bien. ¿Con sueño? ¿Bien despiertos? ¿Cómo han estado? ¿O cómo están, mejor dicho? Uy, no me convence mucho ese bien, pero bueno, vamos a creer, está bien. Hoy tenemos un tiempo especial, hemos estado estudiando el libro de los Hechos y hoy vamos a estar en el capítulo número 10. Pero como siempre les comento, hay algo especial, hay algo que nosotros debemos de hacer cada vez que nos acercamos a la Escritura. ¿Qué es lo que usted piensa que debemos de hacer? A ver, orar. ¿Y por qué debemos de orar? Ahí como que se quedaron un poquito más callados. Porque aprendemos a depender de Dios. ¿No le ha pasado que a veces usted va al texto y no lo entiende? Y dice, ¿pero qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, esto nos enseña a que aún esto, porque es su palabra, dependemos de Él para poder comprenderla. Así que vamos a orar, ¿les parece? Padre, en esta mañana te damos gracias por poder tener un tiempo en familia, en un tiempo donde podemos venir a tu palabra, donde hay diversas personas con diversas necesidades, Señor. Yo mismo necesito más de ti. Necesito conocerte más, que tu palabra haga esa diferencia en mi vida, Señor. Por eso te rogamos hoy, Espíritu Santo, que moldees primero nuestro corazón, que nuestro corazón hoy sea un corazón enseñable y que podamos comprender aquella riqueza, aquella profundidad de tu amor que nos expresas a través de tu palabra. Guíanos hoy, Espíritu Santo, muéstranos ese camino que necesitamos transitar, transforma nuestra vida, purifica nuestros pensamientos. Te ruego aún la gracia para que este mensaje pueda ser tan sencillo que aún un niño lo pueda entender, que todos los que estamos aquí podamos comprender tu mensaje el día de hoy. Gracias te damos, Señor, y bendice a cada uno de aquellos que nos miran tal vez por alguna red social, que también puedan tener este tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estar en el capítulo número 10 de Hechos y le he puesto como mensaje, o como el título del mensaje, derrumba las barreras porque Jesús salva a quien tú menos piensas. ¿Cuál es el título de hoy? Derrumba las barreras porque Jesús salva a quien tú menos piensas. En cierta ocasión, en una capacitación de evangelismo, uno de los maestros del evangelismo hace siempre unas preguntas que hace meditar a las personas. Pero en esa ocasión se acercó a un hombre que estaba completamente lleno de tatuajes. O sea, desde la punta de la coronilla, como dicen, hasta el último dedo de su pie. Todo estaba lleno de tatuajes. Y él empezó y le hacía esta entrevista que era direccionada a la reflexión de su conciencia. Pero lo que le sorprendió al maestro es que este hombre le dijo, yo soy cristiano, creo en Jesucristo como mi Salvador, me he arrepentido de todos mis pecados. El que estaba enseñando dice, no lo podía creer, porque quiera o no, usted y yo tenemos prejuicios. Prejuicios que de alguna u otra forma, cuando nos vamos a acercar a alguien a hablar del evangelio, nos detienen y simplemente no vamos más. Algo así le sucede en este caso al apóstol Pedro, en una enseñanza que Dios le va a hacer a su vida por medio de una visión, de un lienzo donde bajan unos animales. Y cuando Dios le dice una instrucción, y ya vamos a ver cuál es, él se niega a Dios y le dice, no lo voy a hacer. Wow. Porque muchas veces en nuestra vida hay ciertos prejuicios que nos detienen de comunicar o expresar el evangelio. Pero hoy vamos a aprender a que debemos derrumbar esas murallas porque Jesús salva a quien tú menos piensas. Amén. ¿Listos?
Uy, solo yo estoy listo. Listo, diga amén por lo menos. Muy bien. Entonces vamos a ir a Hechos 10 y vamos a leerlo de corrido. Son pocos versículos, son 42 versículos, así que vamos a prestar atención juntos. Dice la palabra de Dios, Hechos 1, verso 1 en adelante. Dice así. Había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo? Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo era este hombre? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas. ¿A quién? Al pueblo, y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena, más o menos 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres, ¿a dónde? A Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Y tuvo qué cosa? Lo que muchos tienen ahorita. Y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo esto: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Cómo le dijo Pedro? No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, lo que significaría la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro en la visión le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, ¿qué hizo? Los hospedó y al día siguiente, levantándose, fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿A quiénes habían invitado? Amigos y parientes más íntimos. Cuando Pedro entró, sale Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adora. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios
que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando, ¿qué cosa? El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra y Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó a que prediquésemos al pueblo y testifiquésemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. ¿Y qué hizo? Mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Esta historia es interesante porque nos deja ver cómo Dios sigue tratando con nosotros. Y aquí hay algo principal. Dios jamás va a hacer acepción de personas. Es como lo que yo les comentaba. Nosotros tendemos a ver la parte exterior y decir, este tiene cara de que va a creer, o este no tiene cara de que no va a creer. Y la verdad es que ni usted ni yo, nadie sabe quién Dios ya le está llamando o tocando el corazón. Y lo primero que vemos aquí, la primera parte que quisiera conversar con ustedes, es que los que buscan a Dios vienen de varios lugares, de varias partes. No siempre va a ser tal como le sucedió a usted o a mí. ¿Quién era este Cornelio? Era un centurión romano. En Hechos 1 al 9, nosotros hemos podido observar cómo la mayoría de personas que ponen su confianza en Jesús, ¿de qué nacionalidad son? Son judías. La mayoría son judías. Pero en este capítulo en especial se muestra a alguien que también teme a Dios. Y en este caso es Cornelio el centurión. ¿Pero qué representa Cornelio o el centurión? Bueno, Dios escoge a alguien interesante para mostrarle algo a Pedro. Él es un centurión romano. La representación de este hombre, o si nos trasladásemos a ese tiempo y usted le preguntara, ¿qué piensas tú a un judío? ¿Qué piensas tú de un romano? Él hubiera dicho cosas como, los romanos son unos opresores. Porque era el pueblo que los tenía dominado en esa época.
Hubieran dicho, ¿saben qué? Ellos tienen varios dioses. Tienen a los dioses Mercurio, Júpiter, la diosa Venus. Todos estos son sus dioses, son politeístas. Hubieran usado palabras como los romanos son paganos. Creen en cosas que no tienen sentido. Practican religiones que no tienen sentido. Un judío tal vez le hubiera dicho los romanos son inmorales. Eso es lo que representaba un centurión en la época, un romano en la época. Pero Lucas hace una descripción interesante de este hombre. ¿Cuál es la descripción que nos muestra la Biblia? ¿Cómo es Cornelio? Según el verso número 2. Dice la Biblia que este es un hombre piadoso y ¿qué más? Y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¡Wow! A mí me encantó ver esta descripción de piadoso y temeroso, de qué era lo que significaba para ellos en esta época cuando un judío le decía a alguien que no era judío, tú temes a Dios. Significaba que era un gentil, un no judío, que amaba al Dios de Israel. No solamente eso, sino que simpatizaba con los que adoraban al Dios de Israel. Y vemos algo aquí increíble. Él inclusive aportaba con recursos económicos al pueblo de Dios. Pero no era un hombre convertido. Solamente un simpatizante. Y viene una visión a este hombre cuando empieza a orar. ¿Quién se le presenta? Un ángel, ¿verdad? Y el ángel le da una instrucción súper clara. Y le dice, manda a ver a Pedro y le dice inclusive en qué casa va a estar, pero la frase que quiero resaltar aquí es la frase, él te va a decir lo que debes de hacer. Yo con esa frase, ¿qué es lo que nosotros podemos deducir? ¿Cuál era tal vez la pregunta que tenía Cornelio? El Señor, ¿qué puedo hacer para tener una relación más pegada a ti o genuina contigo? Ahora, esto muestra algo interesante. Hay un error común en todo ser humano, en usted, en mí. Hay un error que los cometemos absolutamente todos. ¿Y saben cuál es? El error de pensar que una buena relación con Dios se la gana por medio de alguna obra. Este hombre tal vez decía, bueno, yo apoyo a los judíos, me simpatiza lo que ellos hacen con su Dios y cómo lo adoran. Este hombre inclusive sacaba de su propio bolsillo, ¿para qué? Para dar, por ejemplo, a la iglesia. Pero no era eso lo que Dios quería enseñarle. Nuestro error siempre es pensar que con Dios podemos tener una buena relación haciendo algo. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y sí me pasó antes de conocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Traté muchas veces de hacer lo bueno. Pero ¿sabe qué? No me salía. Yo como un joven de la edad de 18, 19, 20 años, habían vicios que quería dejar. Y yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y cada vez que me proponía dejar uno de esos vicios, siempre mis amigos se burlaban, decían, jajaja, te dura 2 semanas. Yo no sé, yo creo que eran medios profetas porque de verdad que me duraba 2 semanas. No podía más de 2 semanas. Los hombres tenemos este error que es común en medio de nosotros, que pensando que portándonos bien, Dios nos va a amar más. O un error es que, bueno, le voy a hacer bien al prójimo, entonces Dios me va a amar más. O ¿saben qué? Es diciembre, voy a hacer seco de pollo y voy a ir debajo de los puentes y voy a repartir comida a los pobres, entonces con esto de aquí, Dios me va a amar más. O ¿saben qué? Ahí hay una iglesia cristiana y veo que tiene una necesidad, entonces voy a coger apoyo financieramente a una iglesia, entonces Dios le voy a agradar más. La pregunta que tuvo que haber hecho Cornelio en ese tiempo era, bueno, Señor, ¿qué más hago? Porque
Yo no sé también si a usted le ha pasado, pero a mí sí me pasó, que haciendo buenas obras, mi corazón igual se sentía mal. Se sentía solo, se sentía sucio, se sentía de varias maneras. Era como un juego de emociones en mi corazón antes de conocer al Señor. Y trataba de hacer cosas buenas, pero ninguna de ellas me sirvió para absolutamente nada. Dios tenía que enseñarle algo, la verdad, a este hombre Cornelio, porque este hombre lo estaba buscando de verdad. Y es que Dios nunca va a entregar a nadie lo que el hombre necesita por medio de obras. Jamás, jamás. ¿Por qué no por obras? ¿Por qué no me puedo ganar el cielo por obras? Es la pregunta. ¿Por qué Cornelio, si hacía todo lo que hacía, no se pudo ir al cielo por medio de las obras? Se ha puesto a pensar, ¿por qué? Fácil. Venga conmigo, Santiago nos va a dar la respuesta. Santiago capítulo número 2. Veamos lo que dicen los versos 10 al 11. Cuando usted llegue ahí, dígame un fuerte, ya llegué. Unos dijeron amén, otros dijeron Santiago. Santiago 2, versos 10 y 11. Santiago 2, versos 10 al 11, dice lo siguiente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice la Escritura? Se hace culpable de todos. Porque el que dijo, a ver, no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho ¿qué cosa? Transgresor de toda la ley. Mire, aunque nosotros nos esforcemos en guardar absolutamente todos los mandamientos de Dios, va a fallar en uno. Y yo recordaba la historia de un jovencito que era conocido por ser un buen hijo. Este jovencito cuenta la historia que cada vez que su madre le decía, ¿sabes qué? Aquí están $2, vete a la tienda, anda a comprar queso, pan, tomate para el jugo. El niño siempre decía, sí, mamá, cogía e iba. Regresaba y la mamá le decía, no seas malo, anda, arregla los cuartos, tiende todas las camas. Y el niño, ¿qué cree usted que decía? Sí, mamá. Cada vez que recibía, en este caso, la libreta, todo era 20 sobre 20. Parecía el niño perfecto. Todo el mundo tenía un buen criterio sobre él, especialmente su mamá. Su mamá era mala en matemáticas, pero el niño tenía excelentes notas en matemáticas. Un día van juntos al supermercado y la lechuga costaba $8 y la salsa de tomate 7, por ejemplo. Y ella le decía al hijo, dime cuánto cuestan entre las dos, cuánto tengo que pagar. Y el niño se empezó a poner nervioso. La mamá lo notó y le dijo, dime cuánto tengo que pagar. Y el niño se puso más nervioso. Le dice, no puedo creer, dime cuánto tengo que pagar. Y el niño no pudo más y dijo, mamá, no sé sumar. Entonces la mamá le dice, ¿y cómo pues has sacado 20 en todo? Es que copié. Excelente en todas las cosas, pero falló en algo. Mire, y la historia de ese niño refleja mucho su vida y la mía. Porque aunque nosotros queramos hacer lo bueno en muchas cosas, siempre va a haber algo en el que usted y yo fallemos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para nosotros tener una relación con un Dios perfecto, con un Dios santo, Él solamente se va a relacionar con alguien perfecto y con alguien santo. Y ¿saben qué, queridos amigos? No existe. Entonces, este hombre Cornelio, aunque hacía muchas obras y buenas obras, Dios vio su corazón y le dijo, manda a ver a este hombre y él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Usted quiere saber qué es lo que le dijo? Venga el próximo domingo. No, ya lo vamos a descubrir hoy. Este hombre tenía que aprender algo, que lo que Dios le iba a dar no le iba a dar por medio de las obras. Pero alrededor del mundo, como les comentaba, hay personas que buscan genuinamente a Dios, genuinamente lo están buscando. Personas que necesitan una respuesta. Entonces, ¿cómo obtener una relación con Dios? Aquí yo me hice una pregunta y se las hago a ustedes.
¿quiénes son los encargados de mostrar esa respuesta, de guiar a esa respuesta? ¿Quiénes consideran ustedes que son los encargados? Fácil, exacto. Los que conocen ya a Dios. Fácil la respuesta, ¿verdad? Los que conocen a Dios deben de ir entonces dar la respuesta a aquellos que aún no conocen, pero lo están buscando genuinamente. Ahora, centrémonos un poquito y regresemos a Hechos 10 en Pedro. Vimos la historia y vimos todo el relato. Y yo me puse a pensar algo en la vida de Pedro. Pedro viene, como decimos nosotros, de una buena racha. Le ha pasado de todo y de manera sobrenatural e increíble. Desde Hechos capítulo número 1, nosotros vemos cómo él recibe la instrucción de ve y haz discípulos. Y Hechos 1 nos va a mostrar de cómo él recibe el Espíritu Santo, el poder de Dios mismo para ir y hacer discípulos. Hechos número 1. Cuando nosotros vemos en Hechos capítulo número 2, ahora lo vemos a Pedro haciendo ¿qué cosa? Predicando. Y cuando él predica, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 personas. Hechos 2 nos muestra a un Pedro predicador y 3,000 personas se convierten. Si usted va y lee Hechos 3, este hombre va al templo, ahí hay un cojo y sana al cojo. Dígame si no es increíble. O sea, Hechos 1 recibo el Espíritu. Hechos 2 predico 3,000 convertidos. Hechos 3 voy, paso, hay un cojo y el cojo se levanta, salta y brinca. Discúlpeme, yo no sé usted, pero yo tal vez estuviera ya caminando diferente. O sea, como que, Dios está conmigo, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, sino que en Hechos 3 vuelve a predicar y la Biblia relata que hay 5,000 convertidos. Dígame si no es increíble como dirían los pentecostales, anda con el fuego de Dios. Hechos 4, él enfrenta a los líderes. Hechos 5, es increíble. ¿Sabes lo que pasaba en Hechos 5? Dice la Biblia que aún Pedro pasaba y su sombra sanaba a los enfermos. Yo me puse a ver todo esto y decía, qué buena, no es la palabra racha, pero bueno, racha. Qué buena vida que está teniendo Pedro con Dios. Su relación con Dios es increíble. Pareciera que este hombre no tiene nada más que aprender. Pero ¿saben qué? No importa los años que usted y yo tengamos en el Evangelio. Siempre tenemos algo nuevo que aprender. Siempre tenemos algo nuevo que aprender. Y esto es lo que Dios le va a empezar a enseñar a Pedro. Que él tenía barreras que aún lo podrían detener. Barreras que él tenía que sacar de su mente, que él tenía que sacar de su corazón para cumplir el objetivo de mostrar el amor de Dios, de predicar el evangelio, de que otros conozcan a Jesús tal como él lo conoció. ¿Cómo se lo muestra Dios a Pedro? ¿Se ha dado cuenta? ¿Por medio de qué? Una visión. ¿Y cuál era la visión? Un lienzo, ¿verdad? ¿Y qué le muestra a estos lienzos? Animales. Y cuando salen de todos los animales, hay una voz que le habla. ¿Y qué le dijo la voz? Mata y come. Pero hay algo interesante. ¿Cómo estaba Pedro cuando la voz le dijo mata y come? ¿Qué tenía? Estaba muerto del hambre, moría del hambre. Y Dios le saca aquella visión. A mí me sorprende la respuesta porque hay personas, yo he visto estudios que hacen de los no de Pedro a Jesús. Pero este es el primer no de Pedro después de Hechos capítulo número 1. No hay referencia de otro no de Pedro hacia Jesús desde el tiempo que reciba el Espíritu Santo. Es la primera vez que yo me quedé, qué osado este tipo. O sea, ¿cómo le va a decir? Dios le dice, mata y come, y te mueres de hambre, ¿qué tienes que hacer? Mata y comer. ¿Pero qué hace Pedro? No. ¿Qué sale a relucir? ¿Qué sale a relucir del corazón de Pedro? Miren la respuesta de él. Le dice, no, Señor. Qué increíble este hombre. ¿Por qué no? Porque nada inmundo ha entrado jamás en mi boca. Él está recordando Levítico número 11. ¿Qué dice Levítico número 11? Venga conmigo. Él está trayendo a su memoria Levítico número 11.
Y en Levítico número 11 hay una dieta entregada exclusivamente a los judíos. Una dieta que dicta de la siguiente forma. Levítico 11, versículos del 1 al 8, dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel y decirle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello que rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo que rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También, ¿qué cosa? Yo no hubiera podido ser judío. Qué rica que es la fritada. Pero miren lo que dice: también el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Pero no solamente que el animal le tenía que ser tenido por inmundo, sino mire lo que dice el verso 26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare, ¿qué pasó? Será inmundo. Entonces, cuando tiene esta visión y observa a los animales y la voz le dice: mata y come, él de una trae Levítico a la mente y le dice a Dios, imagínense esto, le dice a Dios: no lo voy a comer porque nunca he comido nada inmundo. La verdad que hay bastante que aprender sobre esta parte de nuestra propia hipocresía. ¿Qué pasó? Es verdad, tal vez él guardó la dieta de los judíos, pero Pedro nos está acordando algo muy importante. Pedro negó a Jesús 3 veces. Mintió, blasfemó, hizo absolutamente todo en contra de su Salvador. Y Dios se lo perdonó y le extendió gracia. O sea, este hombre le dijo a Dios: no voy a comer esto porque nada inmundo ha entrado a mi boca, pero sí de su boca salieron cosas muy inmundas. Dios quería tratar con Pedro porque sabe que esto le está incomodando y esto le está creando a él un prejuicio en la mente, en el corazón, para no comunicar el evangelio a otros, porque lo iba a llevar hacia Cornelio y Cornelio comía todas estas cosas. Pero, ¿qué hay de nosotros? Esa siempre va a ser mi pregunta. ¿Cuál es la barrera que debe de caer en nosotros? En Pedro era esta dieta entregada a los judíos, cual el mismo Jesús en Marcos 7 le dijo que ya no tenía validez para ellos podían comer lo que querían. Pero él tal vez había olvidado esta enseñanza y él pensaba que aún este ritualismo que tenían los judíos lo hacía él tal vez merecedor de la gracia de Dios. Ese es el problema. Pedro está creyendo que por guardar una dieta judía, o tal vez porque era judío, él se hacía merecedor de que Dios lo salvara. Y nadie es merecedor que Dios nos salve. Entonces, cuando yo veía este prejuicio que tenía que caer en Pedro, y esta barrera que tenía que caer en Pedro, yo me hice la pregunta: ¿cuál es esa barrera que debe caer en nosotros para caminar el puente de la gracia, para darle a conocer a otros? Entonces, tal vez hoy muchas personas tengan problemas con la comida o los ídolos. Ese era un problema de la iglesia de los Corintios. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 8 les escribe y le dice: los ídolos no son nada. La comida dedicada a los ídolos no es absolutamente nada. Había una carne que la cortaban, la presentaban a los ídolos y luego esa carne la llevaban a las carnicerías para poder venderlas y la vendían mucho más barata. Pero la gente o el cristiano no las quería consumir porque eran carnes que les habían presentado primero a los ídolos. Pablo les dice: eso no es absolutamente nada. Marcos 7, Jesús le dice: la comida no es nada, coman absolutamente todo. Miren, hace muchos años atrás, un amigo mío que es chino, nacionalidad china, vive aquí en Ecuador, nos invitó al nuevo año chino en un chifa. Y con mi esposa dijimos: qué bacán, qué rico, porque la comida china, queridos amigos, es buenísima, es muy rica. Digan amén los que piensan.
Es muy rica, es muy rica. En esa época nosotros preguntábamos a nuestro líder inmediato y le decíamos, ¿podemos ir a esta celebración donde van a haber comida? Nuestro amigo con mucho cariño nos invita. Y nuestro líder inmediato en esa época dijo, no, no vayan, porque eso es consagrado a los ídolos. Ahora, ya viendo las cosas de manera diferente, digo, qué tonto. Primero hubiera comido riquísimo. Y segundo, hubiera sido una muy buena oportunidad para predicar el evangelio. Pero mis prejuicios, lo que tenía que aprender en esa época, no la puse en práctica. Y tal vez mi amigo pudo haber conocido a Jesús por el mensaje que pudimos haber compartido, pero simplemente no lo hice. ¿Cuáles son los prejuicios que usted tiene? Porque todos tenemos algún prejuicio y hay algo nuevo que aprender. ¿Qué sería lo que le vuelve incómodo a usted? ¿Habría alguna persona a la que usted consideraría impura para no predicarle el evangelio? Tal vez algo que usted no participó, usted nunca lo hizo, pero que si Dios le enviara, no lo haga. Hace un par de años yo conocí al rector del seminario de la Alianza en Nueva York que se llama Nayak. Él contó una historia que fue impactante. Él tenía un estudio bíblico en su casa y un hombre trans asistió a su grupo. Un hombre vestido de mujer. Este hombre, por ejemplo, se llamaba José, pero le gustaba que lo llamen Pepito. No, y es en serio, esto no es en serio, es muy en serio. Que le llamen Laura, no sé. Y esa persona empezó a asistir al grupo de hogar de ese rector cristiano evangélico. Muchos de ellos, de los asistentes, se empezaron a sentir incómodos. Porque él cuando se presentaba como Laura y decía, llámenme de esta manera, por favor. Claro, muchos de los hermanos cristianos le dijeron, no, llámalo Pedro, llámalo por el nombre, llámalo José, dile por su nombre. Ellos le decían, ¿sabes qué? No, tú te llamas. Porque es tal vez lo primero instintivo. Hasta que un hermano se le acercó y le dijo, pastor, yo no sé cómo usted permite que personas así vengan al estudio bíblico. La respuesta de él fue muy fuerte. Yo le dije, ¿sabes lo que a mí me sorprende? Que no sé cómo he dejado a tontos como tú estar aquí conmigo. El pastor lo llamaba Laura en su momento. Claro, yo no comprendía al principio. Decía, bueno, voy a ver cómo acaba la historia. Este hombre empezó a asistir todas las semanas, escuchaba el evangelio todas las semanas, hasta que se convierte a Cristo, volvió a vestirse como varón y se volvió a llamar José. Claro, nosotros ponemos muchos prejuicios cuando somos llamados a predicar el evangelio y decir, bueno, es que yo no he practicado esto, entonces, ay, como viene esta persona es impura, es imposible de que se convierta, es imposible. No, no es imposible. Porque hay una verdad, usted y yo no sabemos dónde Dios está trabajando en un corazón, no lo sabemos. Dios ya estaba trabajando en el corazón de Cornelio, ya lo estaba inquietando, me lo muestra su oración. Señor, ¿qué tengo que hacer para tener una relación genuina contigo? ¿Qué debo de hacer? Y el Señor le iba a mostrar que no iba a recibir lo que él necesitaba por medio de las obras. En cambio, aquí Dios le está enseñando algo a Pedro también. Que lo que Dios tenía que otorgar, inclusive a él mismo, no era por medio de un ritualismo, no era por su trasfondo religioso, era porque el corazón de Pedro también estaba humillado y quería y deseaba tener una relación con Dios. Por eso Dios lo había salvado a Pedro. Pero él se había olvidado, y queridos amigos, queridos hermanos, a veces usted y yo nos olvidamos también esto de aquí. ¿Cuál es esa barrera que usted debe de hacer caer para que pueda caminar en el puente de la gracia? Porque, amigos, Dios no hace acepción de personas. Dios se agrada de quien le busca. Esa es la verdad. ¿Cuál es ese camino de gracia? ¿Qué es lo que usted debe derribar o pedirle a Dios que le enseñe a derribar? Yo conversando con mi esposa en la noche de ayer, hay unas meditaciones que a veces vienen bien temprano en la mañana. Ayer me levanté 2:30 de la mañana
Y yo cuando me levanto a esa hora digo, mi amor, ella se asusta. ¡Ah! ¿Qué pasa? Y yo le digo, oye, quiero comentarte algo de la prédica de mañana. Y yo le digo, yo tengo esta misma pregunta con Dios. ¿Cuál es mi barrera? ¿Cuál es mi barrera personal como Javier Naranjo que debo de quitar de en medio de mi vida para acercarme a la gente con gracia? Con la misma gracia con la que Dios me recibió a mí. Y esta pregunta me la hago porque somos padres de hijos adolescentes. Y muchas veces los padres de hijos adolescentes tienen preguntas de como, bueno, ¿cómo crío a mis hijos? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es la gracia que debe de existir? No sé si los padres aquí se lo han preguntado, pero a veces nosotros nos hacemos esa pregunta. Bien decía mi abuelita, hijo pequeño, dígalo usted. Ah, ¿su abuelita también le dijo lo mismo o conocía a mi misma abuelita? Y luego decía, hijo grande, situación diferente, ¿verdad? Problema grande, decía, y es verdad. Pero no quiero que se vaya hoy día igual, quiero que vaya meditando esto. ¿Cuál es? Y quiero que se lo diga a Dios de manera sincera. Señor, ¿qué es lo que debe de salir de mi vida, de mi trasfondo, de mis prácticas, aún de la religión antigua que usted pudo haber practicado, la enseñanza que tal vez alguien empleó sobre usted? Y déjame ver qué es lo que la Biblia dice acerca de este tema. Porque los que Dios salvan, queridos amigos, son de diferentes trasfondos. Ninguno es igual. ¿Usted ve los dedos de mi mano? ¿Alguno de ellos se parece? Ninguno. Así son los cristianos. Ninguno de nosotros nos parecemos. Todos nuestros trasfondos son diferentes. En el caso de Cornelio, él no era un judío. Él no guardaba la dieta judía, no era lo que le pasaba a Pedro. Él no guardaba las fechas o las celebraciones judías. Él era un romano, él era un hombre de guerra, él era un centurión, pero su corazón estaba buscando a Jesús. Estaba buscando una respuesta del mismo Dios porque quería tener una relación verdadera con Dios. ¿Y qué fue lo que Dios le dio en este caso a Cornelio por medio de Pedro? Porque Pedro llega y los ve a todos. Y es una frase típica evangélica, según yo, porque venga conmigo en el verso 28. Una frase muy aleluya, por decirlo de alguna manera. Hechos 10. Miren lo que dice el verso 27. Y hablando con él, o sea, están hablando Cornelio y Pedro, y halló a muchos que se habían reunido. ¿Cuántos habían en la casa? Muchos. Y cuando usted invita a alguien, ¿qué nomás tiene en su casa? Los invitados y ¿qué más? Y Richard dice comida. Muy bien, estás pensando en comida. Y tiene comida. Pongamos esto en perspectiva y seamos muy francos. Viene alguien, me invita, Jorge me invita a su casa, ¿verdad? Un pastor evangélico, Jorge sí es cristiano por si acaso, pero digamos que no fuera cristiano, ¿ya? Y me invita a su casa. Y yo voy a su casa y veo toda la gente y veo tal vez la comida servida. ¿Qué es lo primero que usted y yo deberíamos decir? Buenos días, ¿verdad? El cristiano debe ser bien educado. Buenos días. Gracias por, ¿qué cosa? La invitación. ¿Pero qué fue lo que dijo Pedro? Notó la frase de Pedro. Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varono judío acercarse, juntarse a un extranjero. Qué torpe, la verdad. O sea, Jorge me dice, y yo le voy a decir, Jorge, usted sabe ¿cómo es que dijo este? Cuán abominable es que yo me junte con sus amigos. Tiene sentido la respuesta de él, pero deja ver algo, que aunque Pedro ha caminado con Dios, ha hecho milagros, predica y la gente se convierte, es un ser humano tal y como usted y como yo, imperfecto y que necesita aprender aún más de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todos necesitamos. Usted conoce a Jesús 5 años, 10 años, 20 años. Déjeme decirle algo, usted tiene que conocer más a Jesús, igual que yo. ¿Qué es lo que le lleva Pedro, en este caso, a Cornelio? Pedro dice lo siguiente, ya entendió la visión en el verso 34, léala conmigo.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, recién lo comprende. Luego que dijo reverenda frase, recién lo comprende. Pero bueno, lo comprendió y dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y él empieza con el verso 36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Wow. ¿Qué fue lo que necesitaba entonces conocer Cornelio? El evangelio. Cornelio pudo pensar que sus obras lo hacían merecedor de ir al cielo, pero Dios tenía que enseñarle que ningún hombre llega al cielo por medio de las obras, sino que necesita conocer el evangelio que trae paz al hombre con Dios, se reconcilia a Dios con los hombres. ¿Y cómo es eso? Dice la Biblia, es súper fácil. Dice, verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciado el evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Y qué es lo primero que les da a conocer? Jesús es el Señor de todos. Le está diciendo, Jesús es quien gobierna en el cielo y la tierra. A veces usted y yo creo que nos podemos complicar mucho en el evangelio. ¿Por qué no predicaste ayer? Es que no sé cómo comunicar el evangelio. El evangelio es muy fácil de comunicar cuando comprendemos y ha sido una verdad en nuestra vida. Y lo primero que debemos conocer es que Jesús es Señor de todos. No hay nadie más grande, más poderoso, más sublime que Jesús. Y es lo que Pedro les está diciendo. Luego les dice, vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, y en Judea y en Jerusalén. Y luego les dice, a Jesús lo mataron colgándole de un madero. Verso 40, les dice, pero Dios lo levantó al tercer día. Jesús resucitó. Y este Jesús resucitado, verso 41, se manifiesta no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos. Pedro ha dicho, yo lo vi resucitado y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Verso 42. Y nos mandó que prediquésemos al pueblo y que testifiquésemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fue fácil. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Jesús es Señor. Jesús va a juzgar los pecados de cada uno de los hombres. Pero en Jesús hallamos perdón de pecados. Y si el hombre humilla su corazón y se arrepiente de sus pecados, va a encontrar perdón de pecados en Jesús, en la obra de la cruz. Inmediatamente dice la Escritura que el Espíritu Santo vino, lo selló y ellos hablaron inclusive en lenguas y ellos se quedaron maravillados, convertidos. Porque, queridos amigos, Dios nos salva por medio de rituales. Dios no te salva por tu trasfondo religioso. Dios no te va a salvar por tus obras, sino que Dios salva por medio de la fe en Jesús. Efesios 2 te dice que nosotros no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por medio de la gracia de Dios, porque es un regalo de Dios. Cornelio no tuvo que pagar por tener una relación con Dios. Simplemente depositar su confianza en aquel que podía perdonar sus pecados. Hoy yo estoy delante de una audiencia que tal vez tengo los dos extremos. Tal vez usted estaba buscando a Jesús y ha hecho de todo para cambiar. Y ha hecho de todo para acercarse a Dios, pero aún se siente muerto. Aún siente un espíritu muerto en usted. Quiero hoy decirle lo mismo, no es por obras. Deposite su confianza en Cristo. Confíe en que Él va a perdonar sus pecados y va a ver la maravillosa experiencia de ese nuevo nacimiento que cuando deposita su confianza en Cristo, todo ser humano vive. Pero también puedo estar delante de una audiencia que tiene ciertas barreras que deben de derrumbar.
para poder predicar el evangelio. Yo ayer tuve una lección. Yo soy el primero que debe arrepentirse de esto. Ayer fui el chaperón de mi hija en una quinceañera. Y llegué y me senté en una mesa donde habían ciertas personas, pero yo no los conocía. La música era una música bien antigua, muy antigua. No sé, me sentí un poco incómodo y me senté en un mueble solito en la parte de atrás. Cuando mi hija me trae y me pone el plato de comida, ya era lo último que íbamos a hacer. Yo le digo, mijita, le digo, estoy aburrido y no tengo nada que hacer. ¿Saben lo que hizo mi hija? Eso me dio mucha gracia. Y estaban personas frente a ella, por si acaso. Me dice, ¿y con las manos cómo voy a hacer? Pero predica. Yo me quedé con... Y le digo, ¿en serio? Sí. Diles que se conviertan de sus pecados. Pero en ese tono de voz, porque mi hija habla así, por si acaso. Predica y dile que se conviertan. Y no solamente me lo dijo mi hija, sino que estábamos chateando con mi esposa, estaba chateando con mi madre, y una de las dos me puso, pero predíqueles, hijito, creo que fue mi mamá. Yo soy el primer pecador que debe arrepentirse de algo como esto. Porque no debe ser si es que hay música en un lugar o hay alguna comida en algún lugar, jamás, porque no sé en qué corazón está trabajando Dios. Lo único que sí sé es que me tengo que unir, dejar cualquier prejuicio a un lado y llevar el evangelio de la paz. Yo le recomiendo hacer lo mismo. Amén. Vamos a orar.